Coger, por lo tanto, papel y bolígrafo y, muy importante, regalaros este ratito que vamos a estar juntos. Ya nos ha presentado muy bien Salvador, con lo cual pasamos a la siguiente, que serían los contenidos. Básicamente vamos a tocar 5 bloques de contenidos. El primer bloque de contenidos vamos a hablar sobre cómo son las tendencias que requiere esta nueva situación, que requiere este nuevo paradigma. El segundo bloque va a estar mucho más ligado a la situación actual de gran crisis, lamentablemente del número de personas tan grande que estamos perdiendo y consecuente luego después también la gran crisis económica que ya tenemos y que continuará más adelante. Vamos a ver también la importancia de hablar de transformación, puesto que ya ahora mismo no estamos hablando de un cambio, estamos hablando de una transformación. Y para eso, luego más adelante, iremos viendo cómo Ofelia nos comenta estos puntos. A continuación, vamos a ver desde nuestra perspectiva cuál puede ser una posible opción de salida, ¿vale?, de esta situación, para cerrar finalmente con la importancia de trabajar esa transformación integral desde un punto de vista clave, que es el cambio de mindset, puesto que nosotros entendemos que si no se produce ese cambio, va a ser prácticamente, no imposible, porque no me gusta esa palabra, pero sí, francamente, muy difícil poder salir de esta nueva situación. Por lo tanto, ya estamos acomodados, estamos tranquilos, estamos expectantes y voy a pasar la palabra a mi querida Ofelia. Ofelia, cuando tú quieras, me vas diciendo cuando paso y simplemente que me digas adelante, yo voy pasando la transparencia. Adelante, Ofelia. Bueno, muchas gracias por esta magnífica presentación, Antonio. Y vamos a ver ahora, qué está pasando ahora mismo en el mundo. Hablamos de un nuevo paradigma, ¿por qué? Bueno, si habláramos con personas como el filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, nos diría que toda gran revolución está precedida por una gran crisis. Y en estos momentos podemos hablar casi de una tormenta perfecta, si me permitís, no solo sanitaria, sino económica, pero sobre todo política. Lo que ya comenzó ocurriendo en Europa, en estos momentos podemos ver cómo se está extendiendo, como algunos vaticinamos, por toda la otra parte, la otra orilla del Atlántico, de una manera importante. Por tanto, estamos aconteciendo a una serie de cambios que ya no, como muy bien decía antes Antonio, no pueden hacernos hablar sino de una transformación y de un cambio absoluto de era. ¿Un cambio de era en qué? ¿Y a qué se refiere el mismo? Bien, por una parte estábamos viendo ese panorama sociopolítico, ese panorama geoestratégico y por otra parte esta curiosa, digo curiosa a nivel estratégico, pandemia, ha definido que sea justo un tema biológico y no económico o tecnológico el que genere una, podríamos decir, aceleración de transformación tecnológica sin igual. Si vemos ahí, una de las cuestiones que define nuestro nuevo paradigma va a ser que si en el 2017 acontecíamos a la definición ya de el blockchain y de las fintech como una tendencia ya consolidadas, en el 2020 vamos a ver cómo la tokenización de activos, la gestión de cadenas de bloques van a ser un modelo que ha venido para quedarse. Si se fijan, esa foto es nada más y nada menos que uno de los clústeres tecnológicos más importantes del mundo, desde luego el más importante de Europa, en el que están incluidos empresas que vienen tanto de Alemania, Francia, Italia, pero sobre todo de España, el llamado Madrid FinTech 2020. Allí estamos trabajando una serie de compañías, tengo el honor de haber sido una de las socias fundadoras, donde se está desarrollando lo que va a ser la innovación de la nueva economía, la innovación de las nuevas finanzas. Cuestiones como, pongo ahí blockchain, big data, la inteligencia artificial unida al big data nos está dando por primera vez una serie de KPIs tan complejos y tan profundos que nos permitan ese agile, esas decisiones ágiles simplemente a un golpe de vista. Asimismo, vemos cómo los temas de ciberseguridad van a determinar incluso la viabilidad de nuestras empresas. Evidentemente, si un virus nos ha llevado a esta aceleración de la transformación tecnológica, no olvidemos que un virus también puede paralizar
toda nuestra economía. Cuidado con esto. Por tanto, la ciberseguridad y el desarrollo de nuestras empresas dentro de la inteligencia artificial van a ser cuestiones que o bien comprendemos perfectamente o van a ser asignaturas pendientes. Y finalmente, Antonio, si eres tan amable, tenemos que ver que si esto era importante en el mundo financiero, no lo es menos en el mundo de la nueva comunicación, el nuevo marketing. ¿A qué están o en qué están desarrollándose? Sobre todo el customer experience, es decir, la experiencia del micro targeting nuestro, la experiencia del cliente, pero ya no solo como se venía haciendo hasta ahora, sino definiendo exactamente a través de estos grandes buscadores de nuestros sentimientos, expectativas, necesidades, ofertas absolutamente a medida. ¿En qué? En social media, en e-commerce, todas las empresas ya estamos trabajando en e-commerce, sin olvidar que tanto la inteligencia artificial, la realidad extendida y la realidad aumentada van a formar parte y ya forman parte de cada una de nuestras propuestas empresariales. Evidentemente, lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora, más que nunca, el cliente es el rey. Antonio. Si hablábamos esto a nivel financiero, luego a nivel de marketing y comunicación, si hablamos ahora del mundo de la innovación con mayúscula, el centro del mismo es el emprendedor. El emprendedor, pero no entendido como antes, sino que si existíamos hasta hace poco cualquier modelo de innovación en la economía digital dentro de nuestros modelos de Internet, ahora lo que vamos a ver son invenciones, ideaciones que están conectadas a eso que llamamos el IoT que pongo ahí, es decir, el Internet de las cosas. Asimismo, en esta época hemos visto cómo todas nuestras empresas han tenido que tener invenciones en sus propios sistemas para mirar en la nube. Todos estamos con nuestros propios servidores o hemos adquirido tecnología que nos permite estar absolutamente todos en red en las distintas partes de los continentes donde tenemos nuestras propias delegaciones. Y finalmente, no podemos olvidar de, sobre todo en el sector industrial, los procesos de urgente automatización y el teletrabajo es una fórmula que ha venido para quedarse. Fíjense cómo estudiaba este fin de semana para prepararme nuestra masterclass de hoy, que el teletrabajo ha sido una opción para no paralizar la economía, pero en estos momentos ya se están haciendo estudios donde algunas compañías ya apuestan que entre el 40 y el 65% de su compañía vayan a seguir trabajando en esta fórmula. Por tanto, cuestiones como ¿qué tecnología elijo? ¿De qué forma elijo, a su vez, esa danza entre ese modelo, ¿verdad? Si me permiten, que va a ser absolutamente complejo, ese paradigma entre lo virtual y lo presencial. ¿De qué forma gestiono mi transformación, mi plan estratégico para ser rentable, pero a su vez atender a las dos necesidades? Aquí tenemos dos necesidades fundamentales. Una necesidad económica, lógicamente sobrevenida por el crash mundial económico que estamos ya empezando a sufrir, pero que vamos a desarrollar o vamos a vivenciar, por desgracia, en los próximos 18 meses. Y por otra parte, una necesidad no menos importante, que es la humana. ¿De qué manera vamos a vivir ese paradigma en el cual la tecnología va a cambiar todas y cada una de nuestras interrelaciones? No solo tenemos que dar respuestas tecnológicas a cómo gestionamos de una manera virtual y en red y en remoto a nuestros equipos. No solo tenemos que dar una respuesta a cómo podemos seguir inspirando y liderando a nuestra gente, sino cómo vamos a relacionarnos con cada uno de nuestros stakeholders. Por tanto, recordemos que tenemos dos grandes aceleradores de esta transformación tecnológica, que por una parte son sociológicas, antropológicas y por otra parte son económicas y tecnológicas. Antonio, si esto es así, ¿qué estamos viviendo? Como decía Thomas Kuhn, absolutamente un nuevo paradigma. Si recuerdan ustedes en ese maravilloso libro en el que habla de la estructura de revoluciones científicas, nos decía Thomas Kuhn que solo sabemos que estamos en un cambio de paradigma cuando las anomalías del anterior son lo suficientemente significativas como para llevarnos a pensar que estamos en una nueva época. Esta es exactamente el escenario que estamos viviendo. Porque nunca antes en la historia de la humanidad tantos factores están desarrollando esa transformación o ese urgente cambio de elevación de conciencia que nos hagan tener que pensar, que espero
que no apelemos a lo que decía precisamente de ese modelo de cambio de paradigma, Max Planck, y tengamos que esperar a que los que no quieren que entremos en esa transformación tengan que dejar esta vida. Decía Thomas Planck, como recordarán, que muchas veces se imponía el nuevo paradigma solo porque no se hubieran convencido los anteriores, sino que hubieran dejado de estar vivos. Seguro que somos capaces entre todos para hacer un cambio profundo, una transformación que nos permita a todos reservar lo mejor de cada modelo. En todo caso, como digo, estamos en un momento de parálisis, de crisis, en el cual no podemos obviar que somos personas y que esta transformación tecnológica tiene que tener el eje en eso, en las personas. Personas que ahora están pasando por un momento de absoluto hecatombe emocional y en algunos casos podemos hablar de miedo e incluso de pánico. ¿Antonio? Bien, ¿qué toca entonces? Toca reinventar todo lo que conocíamos. Miren ustedes, nunca la vida será igual a lo que era tan siquiera nuestras vivencias hace 2 meses. Estos cambios han venido para siempre y han venido para quedarse. Todo lo que conocíamos ha dejado de ser una realidad, por tanto, reinventemos entre todos la nueva realidad empresarial. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer para terminar mi parte? ¿Antonio? Bien, si pensamos que esta transformación tecnológica solo se puede abordar desde los sistemas, desde la elección de la mejor inteligencia artificial, los mejores sistemas de gestión de Big Data, estamos equivocados. En todos los procesos que estamos, Antonio, Mar y una servidora llevando a cabo, lo más importante que nos encontramos con los CEOs y las compañías es que no saben cómo abordarlo, porque no nos damos cuenta de que antes de todo eso nos tenemos que hacer una pregunta. ¿La empresa, su empresa, está preparada para transformarse? Porque no es lo mismo si tenemos unos valores, cooperación, innovación, el equipo frente a la unidad, si además tenemos unas estructuras que están preparadas para ellos y si tenemos unos sistemas que nos permiten hacerlo, o si la empresa en absoluto está preparada. Por tanto, nosotros empezamos y abogamos por un modelo absolutamente antropomórfico en el que trabajamos este sistema tecnológico orientado a la persona. Veremos si la cultura, la estructura, el sistema de liderazgo es inspirador y altamente consciente. O si no lo está, tenemos que preparar primero a esas personas con procesos de coaching altamente consciente, transformadores y inspiradores. Para luego terminar con el abordaje de los equipos en el que no me voy a meter más porque Mar luego lo desarrollará de una manera brillante. Y por último, ¿qué nos estamos encontrando en esos coaching estratégicos para la transformación tecnológica de la empresa? Que ni una sola de las compañías que hemos abordado hasta ahora sigue con el mismo modelo de negocio que antes de transformarse tecnológicamente. Por tanto, como valores fundamentales, como vertientes fundamentales de esta transformación, a la vez que hablábamos de personas, estructuras, cultura y de liderazgo, tenemos que hablar también de nuevos procesos y nuevos sistemas que van a generar, Antonio, nuevos modelos de negocio basados en una innovación transversal y permanente, disruptiva, pero también con cambios acumulativos. ¿Y cómo vamos a abordar estos procesos? Diferenciando claramente entre lo que oímos por ahí, esa gestión del cambio para la transformación tecnológica o por lo que abordamos nosotros. Miren ahí, les hemos puesto 2 fotos preciosas en las que pueden ver perfectamente lo que para nosotros diferencia el cambio de la transformación. El cambio, si se dan cuenta, lo hemos ilustrado por un bellísimo árbol en el cual no cambia la esencia. Lo que cambia son la floración y los colores de cada una de las, podríamos decir, temporadas o estaciones. Pero es que resulta que para nosotros la transformación tecnológica es algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque aborda y afecta al ser de la compañía. Si fuéramos a la RAE, nos dirían que cambio es algo tan sencillo como dejar algo por otro. En cambio, la transformación implica una transmutación. ¿De qué? De algo
en una cuestión totalmente diferente. Si esto lo aplicamos a las personas y a la compañía, a la empresa, para nosotros la transformación es la evolución, el crecimiento, apelando a la mejor versión del ser de la persona o de la compañía. Por tanto, vamos a ver ahora, a través de la magistral explicación que nos va a dar Antonio, de cómo abordamos nosotros esta transformación con cada una de las partes, que ya verán qué claro les va a quedar cómo lo define Antonio. Muchísimas gracias, Antonio. Muy bien, pues mil gracias, Ofelia. Os dais cuenta, ¿no?, cómo merecía la pena esperarla, porque es una maravilla escucharla. Mil gracias. Pues efectivamente, cuando hablamos de transformación, y estamos hablando ahora claramente de una situación en la que no podemos hablar de cambio, en esta transformación nosotros entendemos la transformación como algo integral. ¿Qué significa algo integral? Algo integral significa que para nosotros tenemos que ser conscientes de que en la empresa, donde antes se hablaba mucho en las memorias anuales de que las personas eran el recurso más importante dentro de las organizaciones, pues bien, yo parto de la base que a mí, después de 25 años en la dirección de personas y organización, recursos humanos nunca me ha gustado. Porque realmente si tratamos a las personas como un recurso, es muy probable que cuando no nos sirvan dejemos de utilizarlas, ¿no? Entonces, ahora más que nunca, tenemos que empezar a trabajar poniendo a la persona en el centro. En las organizaciones, ahora mismo la persona va a ser clave. Por supuesto que vamos a tener que trabajar todo el tema tecnológico. Por supuesto que vamos a tener que revisar todos los procesos, sin duda alguna. Ahora más adelante entraré más en profundidad. Pero si no somos capaces de poner a la persona como esencia dentro de las organizaciones, si no somos capaces de analizar nuestros valores y los valores de la propia organización, y como líderes no somos capaces de ser coherentes con lo que creemos, con lo que sentimos, con lo que pensamos y consecuentemente cómo actuamos, va a ser realmente muy difícil que podamos conseguir esa transformación. Por lo tanto, al final, como resumen de todo lo que os acabo de transmitir, lo que tenemos que conseguir es cambiar ese mindset, cambiar esa forma de pensar. Nosotros, como una de las propuestas que ya estamos planteando en las organizaciones, es trabajar una transformación integral desde 3 pilares fundamentales. El primer pilar, nuevamente, es el pilar de las personas, ¿no?, lo que acabo de comentar ahora mismo. Importante que tanto a nivel de liderazgo estratégico como incluso a nivel táctico y técnico de las personas que están en la organización, tienen que pensar de manera diferente. No podemos seguir pensando igual, puesto que la realidad que encontramos ahora no tiene nada que ver con la que teníamos hace poco más de 3 meses. Por lo tanto, primero, trabajar mucho todo lo que es el mindset, el cambio de mindset, para que a partir de aquí podamos estar capacitados y centrados en lo que serían los otros 2 pilares. El negocio propiamente de la compañía, es decir, todo lo que van a ser procesos, sistemas, tecnología y demás. Y por último, si trabajamos muy bien estos 2 pilares, la consecuencia va a ser que conseguiremos resultados y esos resultados, lo más importante, es que se van a mantener en el tiempo. Nuestra forma de trabajar con las compañías, con las empresas, es siempre mostrando el resultado como una consecuencia, nunca como un objetivo. Y la consecuencia ¿de qué? De ese trabajo con las personas, de ese trabajo con todos los procesos, sistemas, tecnología. Y si todo esto está alineado y somos capaces de llevarlo a cabo, entonces la consecuencia será el resultado. También lo que estamos proponiendo dentro de nuestro plan integral de transformación son 6 pilares básicos para trabajar este plan integral, puesto que nosotros entendemos que ante una situación absolutamente nueva, como muy bien ha explicado Ofelia, no podemos seguir actuando ni pensando como antiguamente hacíamos. Y fijaros que antiguamente estamos hablando hace menos de 3 meses. Pero estos 3 meses han sido absolutamente vitales para cambiar nuestro mindset. El primer pilar que nosotros trabajamos con las organizaciones es la estrategia. Es decir, tenemos una nueva situación, es una situación donde hay que cambiar radicalmente todos los paradigmas que teníamos hace 2 meses y medio y esa nueva estrategia requiere volver a revisarla.
¿Nos sirve realmente la estrategia que teníamos hace 2 meses y medio? ¿Nos sirve realmente nuestra misión, nuestra visión, los valores que queremos que se sustente la organización? ¿O tenemos que revisarlas, poner la empresa boca arriba y empezar nuevamente a analizar qué es lo que realmente queremos conseguir, dónde estamos en este momento, hacia dónde vamos y con qué recursos contamos, ¿no? O sea, la estrategia hay que revisarla y quedarse con todo aquello que nos sirve y eliminar, porque muchas veces las empresas tenemos esas mochilas que pesan tanto que nos hacen ir mucho más lentamente que la competencia, y es porque no somos capaces de desprendernos de cosas que no nos están sirviendo, ¿no? Y ahora es un buen momento para hacerlo. El siguiente paso, que está muy ligado al anterior, es la cultura. Es decir, ¿qué tipo de cultura teníamos hace 2 meses y medio? A lo mejor teníamos una cultura excesivamente centrada en la presencia de las personas en la organización, ¿no? Una cultura muy presencialista. A lo mejor necesitamos cambiarla por una cultura más orientada a resultados. Hemos visto ahora que se puede conseguir resultados sin estar presencialmente en la oficina, sobre todo en algunos sectores. Es una cultura muy burocrática, podemos cambiarla ahora más por una cultura más digital, más tecnológica. Es decir, tenemos que analizar muy bien qué cultura va a apoyar y va a conseguir que la estrategia que hemos definido sea la que realmente nos lleve a buen puerto. Tercer punto muy importante es la estructura. Es decir, vamos a necesitar ahora la misma estructura que teníamos hace 2 meses y medio. Vamos a necesitar a todas las personas en la oficina. ¿Tenemos que tenerlas todos los días en la oficina? ¿Por qué no podemos combinar 2 días en la oficina, 3 días en casa? Imaginaros el impacto ecológico que tendría, el impacto en el tráfico. Tenemos que hacer que todo el mundo esté a la misma hora en la oficina. Podemos hacer diferentes horarios. Es decir, tenemos muchísimas preguntas que tenemos que hacernos cuando hablamos de estructura. El liderazgo, no voy a extenderme mucho porque luego Mar va a explicarlo muy bien, pero sí que es verdad que tenemos que ser conscientes de que el líder es el primero que tiene que cambiar el mindset. Yo creo que hay ahora mismo una necesidad total, desde el punto de vista del liderazgo, de tener claramente unos valores muy, muy bien definidos y unas competencias muy claramente definidas. Si algo realmente es importante en este momento es tener esa capacidad, aparte de la visión, aparte de la resiliencia, aparte de todo lo que ya nos va a contar muy bien después Matt, hay 2 aspectos que son fundamentales. Uno es la humildad. Es clave que los líderes actuales sean humildes y también, muy importante, que tengan capacidad de conexión. Y aquí quiero simplemente dedicar 30 segundos a la importancia que tiene el conectar con las personas. Siempre lo ha tenido, ¿no? Pero yo creo que en este momento es muchísimo más importante. Conectar con las personas es lo que va a hacer que el líder saque lo mejor de esas personas que están trabajando con él o con ella. Para mí la conexión en 25 años dirigiendo equipos y personas ha sido la clave, siempre ha sido la clave. Y cuando hablo de conexión, no hablo de conexión con el rol, con el puesto, hablo de conexión con la persona. ¿Y esto qué quiere decir? No sé si conocéis, pero a las personas las podemos tratar de 3 formas diferentes. Una la podemos tratar como si fuese un recurso, por eso a mí no me gusta nada la palabra recursos humanos, puesto que lo utilizo como un recurso y cuando no me sirve lo tiro. La segunda es muy importante, la puedo estar viendo a la persona como un obstáculo que me está impidiendo conseguir mis objetivos, o puedo ver a la persona, y aquí hablo desde el punto de vista de liderazgo con los colaboradores, puedo ver a mis colaboradores como seres humanos, como personas, con los mismos anhelos, con las mismas preocupaciones, con las mismas ocupaciones que todos tenemos. Es desde ahí, desde ese ángulo, viendo a las personas como seres humanos, es como realmente desde mi perspectiva, desde mi humilde opinión, es como se consigue conectar, o por lo menos a mí es como me ha servido. El siguiente punto es cuando hablamos de los 6 pilares, hemos visto estrategia, cultura, estructura y liderazgo, el quinto son las personas y los equipos. Aquí sí que es importante, como antes comentaba muy bien Ofelia, trabajar el miedo y la incertidumbre. Es verdad que no todo el mundo vive la transformación de la misma manera, no todo el mundo es capaz
de meterse en su zona de influencia. La mayoría de las personas se quedan en su círculo de preocupación. Por lo tanto, hay que trabajar muy bien todo lo que es psicológicamente el miedo y la incertidumbre, pero además hay que trabajar las competencias que hasta ahora tienen las personas que han trabajado con nosotros y qué nuevas competencias van a ser necesarias. Porque ya veréis que entramos en una situación absolutamente diferente que requiere competencias también diferentes, aparte del cambio de mindset. Y por último, sería todo lo que es el aspecto de transformación digital, ¿no? Todo el aspecto tecnológico, lo que hemos estado hablando antes de la inteligencia artificial, la digitalización 4.0, todos los procesos agile. Fijaros que leía, ayer precisamente, leía en un artículo que esta situación en 2 meses y medio ha conseguido agilizar todos los procesos digitales en la mayoría de las empresas, ha conseguido que en 2 meses y medio se agilice lo mismo que lo que tardaríamos antes, que estaba previsto en unos 4 o 5 años. Es decir, esos 4 o 5 años que creíamos o que estaba previsto que íbamos a digitalizar la mayoría de las empresas, todo a nivel de teletrabajo, de inteligencia artificial, etcétera, esta situación ha hecho que en 2 meses y medio hayamos ganado casi 4 años a la hora de la implantación. Por lo tanto, fijaros todo lo que somos capaces de poder hacer como seres humanos, como personas. Y ya por último, para dar paso a Mar, simplemente resumir qué es lo que va a ser, cómo vemos nosotros esa nueva organización, ¿no? Esa nueva organización la vemos primero como una organización puramente y claramente centrada en el desarrollo de las personas. Somos fieles creyentes de que no existe negocio si no hay personas claramente orientadas a los resultados, claramente alineadas con los resultados y en los lugares y puestos adecuados. Segundo, muy importante, son organizaciones que van a conseguir fomentar la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos. Fijaros que es fundamental que seamos conscientes de que si no somos capaces de gestionar bien y asumir los errores, no vamos a ser capaces de crecer y de mejorar. Por lo tanto, tenemos que trabajar el error como una gran oportunidad de mejora, siempre que lógicamente no se convierta en un hábito. El cuarto punto muy importante, y sin ello es muy difícil que no solo cualquier relación, sino también las relaciones en la empresa se puedan llevar a cabo, es la generación de confianza. Se va a trabajar cada vez más desde la confianza. Y por último, como consecuencia de todo esto, se va a trabajar claramente o va a tener el impacto claramente como consecuencia en el ROI, en los resultados de la compañía. No quiero extenderme más porque ahora viene una parte magnífica, que es la parte de Mar, que nos va a comentar todo lo que es el liderazgo, los equipos y muy importante esa visualización que os decía antes. Por favor, no la perdáis, estar muy atentos y los que queráis ir poniendo vuestras anotaciones en el chat que queráis compartir, magnífico, y los que no, pues lo queráis para vosotros o lo anotáis en un cuaderno que luego tendremos tiempo de comentar. Así que, querida Mar, te paso la palabra. Que hablo sin micrófono y eso siempre está fatal, ¿no? Un millón de gracias, Antonio. Bueno, como Antonio y Ofelia me lo dejan ya todo aplanado, ¿no? Ya han explicado mucho que todo este cambio principalmente cambia la situación que tenemos ahora mismo y que ese cambio es difícil que se produzca si no cambiamos las personas, ¿no? Y si no cambiamos a las personas. Ofelia hacía una pregunta muy importante. ¿Está usted preparado para cambiar? ¿Está la empresa preparada para cambiar? Y esto de la empresa cambia si cambian las personas. Si no cambian las personas, es imposible. Y ese cambio nosotros lo hemos denominado, es un cambio hacia la alta consciencia. ¿Alta consciencia por qué? Alta consciencia porque el líder tiene que ser consciente, lo primero, de sí mismo. Tiene que conocerse muy bien para ser capaz de liderar la situación que tenemos ahora mismo. Conocer muy bien sus fortalezas, conocer muy bien sus áreas de mejora. También tiene que tener alta consciencia de su impacto, ¿no?
Porque al final, claro, nosotros tenemos una intención cuando comunicamos, cuando hacemos las cosas, pero eso no llega igual a todas las personas. Si no somos conscientes de ese impacto a través del feedback o a través de nuestros propios oídos y ojos, va a ser difícil que cumplamos objetivos, ¿no? Tenemos que saber si el impacto que tenemos es lo mismo, es igual al objetivo que perseguíamos, y si no, tenemos que cambiar. Y tiene que ser también consciente de todo el entorno, ¿vale? Consciente de todo aquello que va a suponer lo que está haciendo, hacia dónde quiere ir. Tiene que ser consciente de cuál es su visión, cuál es la visión de la empresa, dónde quiere ir, de forma que el objetivo que tiene allá a lo lejos sea capaz de cambiarlo con esa flexibilidad para cambiar el camino, pero siempre teniendo un foco, ¿no? Esa visualización, ese ser visionario. Ahí en la pantalla podéis ver las cualidades que hemos definido de líderes de alta consciencia. Hay muchas más, ¿no? Como bien decía Antonio, el tema de la conexión es importantísimo. El tema de la humildad. Humildad viene justamente de la palabra humus, que es tierra fértil. Tierra fértil para saber escuchar. Tierra fértil porque ahora el camino no se va a hacer desde el poder. El camino lo vamos a hacer entre todos. Y es importantísimo que sepamos escuchar a nuestros equipos. Escuchar a nuestros equipos, escuchar a nuestros clientes, escuchar a todos los stakeholders. Y desde la humildad, el incorporar todas esas conocimientos, ¿no? Por supuesto, la positividad, si no vemos el vaso lleno en vez de verlo medio vacío, ¿no? Y estamos viendo más que las pegas, o sea, estamos viendo las pegas en vez de el futuro y las ventajas que nos puede traer un cambio, será imposible. Creativos porque esto no es un cambio, es una transformación. Y con lo creativo tenemos que dejar florecer la creatividad. Dejar florecer la creatividad quiere decir que no tenemos miedo de equivocarnos. ¿Vale? Que como Antonio decía en la diapositiva anterior, el error siempre es un paso hacia adelante y va a ser un aprendizaje. Esto nos lo estamos encontrando en muchas empresas, ¿no? Que decimos, sí, queremos que la gente sea creativa. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice algo, ¿no? Dice algo nuevo y le cortamos. Le decimos, no, eso es una tontería. ¿Qué va a pasar? No vamos a dejar a nuestros equipos ser más creativos, ¿vale? Se van a callar. Entonces, esa creatividad es importante que la dejamos emerger, ¿no? Por supuesto, midiendo el riesgo, pero si no hacemos cosas nuevas, nunca nos vamos a transformar. Por supuesto, eso requiere valentía desde la confianza y, muy importante, la persistencia y la resiliencia, ¿vale? La resiliencia en el sentido de que ser creativos, hacer cosas nuevas, implica que nos vamos a equivocar. Siempre va a implicar que nos vamos a equivocar. Y que desde esa equivocación tenemos que volver a nuestro estado de ánimo. Dar un paso hacia adelante. Y eso se hace con persistencia. Bueno, desde esa conciencia se obtiene, entre otras cosas, como hemos dicho, escuchando, observando, conociéndose y también mirándose al interior. Y ahí es donde os queríamos proponer este ejercicio de un viaje interior. Voy a prepararme con música y todo. ¿Estáis preparados? Os animo a que os pongáis cómodos, cerréis los ojos y que hagamos este ejercicio. A ver, voy a poner la música. Dejar que se carguen. Vais cerrando los ojos. Os colocáis en una posición confortable. Cerráis los ojos y centráis toda vuestra atención en la respiración. Inspirando y expirando. Inspirando suavemente y sin esfuerzo y luego expirando. Que cada respiración os lleve a un estado de mayor relajación. Inspiramos, expiramos. Cuando sientas que estás en un estado de profunda relajación, centra tu atención
en el punto que está entre tus ojos. Imagina que ahí hay una luz. ¿De qué color es esa luz? Ahora imagina que esa luz se convierte en un rayo de luz que se expande hacia el espacio. Ese rayo de luz sube hacia arriba, abandona el cuarto, abandona tu ciudad, pasa sobre las nubes, ya estás más y más arriba. Cuanto más alto estás, más relajado. Y ya llegas a ver hasta la curvatura de la Tierra. Desde allá arriba, ahora descubres otro rayo de luz que baja hacia abajo. Es de otro color. Este baja hacia la Tierra y nos va a llevar 2 años para adelante. Es un rayo de luz que nos lleva a la Tierra en 2 años. Y allí se encuentra tu yo futuro, tu mejor versión, la más positiva, tú mismo dentro de 2 años. Llegas a la Tierra dentro de 2 años. ¿Y cuál es el paisaje? Trata de sentir ese lugar. Ahora haz lo que necesites para encontrarte con tu yo futuro. Llama a la puerta y te va a recibir tu yo futuro. Prepárate para mantener una conversación con él. Te vas a hacer varias preguntas. Y la primera que le vas a preguntar es: ¿qué es yo futuro lo que más recuerdas de estos últimos 2 años? De los últimos 2 años, ¿qué cosas permanecen más fijas en tu memoria? Tómate un tiempo para escuchar la respuesta. La siguiente pregunta que le vas a hacer es: ¿qué es lo más importante que necesito tener en cuenta para ir desde donde estoy a donde tú estás? ¿Qué es lo más importante que necesito saber para llegar a donde tú estás? Escucha lo que tu yo futuro tiene que decirte. ¿Hay alguna otra pregunta que le quieras hacer? Y por último, ¿por qué nombre, aparte del tuyo oficial, se te conoce? Este es un nombre especial. ¿Sería una metáfora o un símbolo de tu esencia? ¿Cuál es ese nombre? Da por terminada la visita y agradece a tu yo futuro esta conversación que habéis tenido. Ahora, encuentra tu camino de vuelta con ese rayo de luz hacia el horizonte. Sube a través de él, subes y subes, hasta que te encuentras con el rayo de luz que te va a bajar a la Tierra de nuevo, que te va a traer al aquí y a la hora. Bajas, bajas, hasta que estás en este momento, en esta situación. Ahora, cuando cuentas hasta 3, apuntarás todos aquellos pensamientos que te han venido y todo aquello que has descubierto. 1, 2 y 3. Abres los ojos, estás descansado y alerta y puedes empezar a apuntar todo aquello que has descubierto de este viaje interior.
Entiendo que ya habéis apuntado vuestras reflexiones. Esta es justamente una forma de llegar a esa consciencia de la que hablamos, ¿no? Es una forma de adquirir una perspectiva distinta de lo que tenemos en mente, de la realidad actual. Con esto en mente, nos gustaría haceros unas preguntas que ya pasan por esa transformación que estáis buscando. La primera reflexión es sobre nuestra persona. Os animamos a escribirlo y si queréis escribirlo en el chat, lo iremos comentando. ¿Quién eliges ser como tu mejor yo posible en los próximos 6 meses? ¿Qué impacto quieres generar en tu equipo? La segunda de las preguntas va sobre el negocio. ¿Qué elegís transformar en vuestro negocio, departamento, empresa? Y la tercera de las preguntas va sobre resultados. Con estos cambios que has pensado en hacer, ¿qué resultados vas a conseguir con dicha transformación? Bueno, ¿cómo ha ido la visualización? Bueno, Mar, no sé si se me escucha. ¿Sí? ¿Perfectamente? Ah, vale. Es que he tenido problemas antes con el micro. Bueno, aparte de habernos dejado súper relajados, porque nos has dejado pensativos, pero a la vez pues con una buena onda de poder pensar en no solo la transformación, sino la presentación que ha hecho magníficamente pero sí que nos has dejado con un pensamiento ahí de vamos a por ello, quiero hacerme una reflexión a mí misma para poder continuar, ¿no? Tenemos una pregunta, tenemos varias preguntas que voy a trasladaros, ¿vale? Salvador Molina nos hace la primera y es transformarme yo para transformar a los demás, pero ¿y cuando los demás no quieren cambiar, están cómodos en su zona de confort? Mirar, ante eso nosotros hemos trabajado mucho la gestión del cambio en personas y siempre hay 3 tipos de personas, ¿no? Y de cómo afrontan el cambio. Tenemos aquellos que van a por ello en un primer momento, ¿no? Los entusiastas, los que impulsan el cambio. Y esto es fácil en un primer momento, ¿no? Son los innovadores, los que yo me considero una de ellas, ¿no? Que siempre nos apuntamos al cambio. Esas personas generalmente tienen una subida más alta, muy alta, pero cuando se va ese espíritu innovador, luego bajamos, ¿no? Es como que nos aburrimos. Luego hay otro tipo de personas que es que cuando lo tienen ya bastante claro, las cosas están más establecidas, entienden el cambio, entienden la transformación para qué es, se apuntan al carro. Entonces, a esas personas lo que hay que darles es la seguridad, ¿vale? Para apuntarse. Y luego hay otras personas que normalmente las llamamos los saboteadores, que entiendo que es a los que se refiere Salvador, que el cambio lo rechazan, ¿no? Que no quieren salir de su zona de confort. Nuestra idea y nuestra forma de trabajar con ellos es escucharles mucho y aceptar lo que tienen. Nosotros, en vez de llamarles saboteadores, lo que les llamamos son los conservadores de las cosas que funcionan, ¿vale? Si a estas personas les das el rol de, oye, estas son las personas que van a conservar las cosas que funcionan en la organización porque no todo tiene que cambiar, o sea, las organizaciones, como todos los sistemas,
hay que tener en cuenta de dónde parten y lo que les ha llevado a ser lo que son. ¿Vale? Si esto no lo tenemos en cuenta, produciremos un rechazo. Entonces, la forma de estas personas incorporarlas al cambio es desde ahí, desde escuchar qué es lo que quieren conservar y desde escucharles, proponerles, irles sumando. Entonces, efectivamente, esto es una forma distinta, es una forma en la que si tú no haces algo distinto con ellos, ¿no? Siempre el cambio yo creo que empieza de uno mismo, y si ante una circunstancia que tú no eres capaz de traerte a alguien hacia tu vera, tú sigues haciendo lo mismo, siempre vas a encontrar lo mismo. Algo tienes que hacer distinto. Y esta es una posibilidad. No sé, Salvador. Absolutamente de acuerdo, Mar, querida. Antonio, supongo que tú también querrás decir algo a la pregunta de Salvador. Por mi parte, yo lo que voy a comentar es la primera parte de la justaposición que hacía Salvador cuando decía transformarnos para transformar. Absolutamente sí. No hay otra manera, o al menos nosotros no hemos encontrado una metodología que permita transformar a nadie si antes nosotros no hemos hecho lo que llamamos nuestro viaje interior. Solo desde la propia vivencia, con V, vivencia, solo desde nuestro propio viaje interior, en el que desde el autodescubrimiento conseguimos posiciones de aprendizaje vertical y de alta conciencia elevadas, podemos encontrar realmente espacios creativos donde innovar y donde antes solo veíamos problemas, nosotros ahora encontraremos grandes soluciones. Por tanto, Salvador, absolutamente y rotundamente sí. Primero tenemos que transformarnos nosotros para transformar a los demás. Además, si no, no vamos a poder empatizar ni vamos a conectar con señales emocionales altamente importantes de nuestro equipo y de nuestros stakeholders para poder sentir incluso lo que el otro necesita, ya no solo lo explicita. Tienes que saber sentirles antes de que lo explicite. Y por último, por supuesto, con todo amor, con toda compasión, con toda paciencia, esperar a que todos los equipos, evidentemente, con esas tres magníficas diferencias que nos ha hecho Mar, de las tres tipologías de personas, de su afrontación, que no confrontación, respecto a la transformación, sí me gustaría decir que después de todo esto, sí evidentemente hay personas que no desean unirse al cambio, que están en un estado de conciencia muy bajo, en el que todo es el yo, ya me lo darás todo hecho. Evidentemente, estas personas terminarán teniendo que abandonar el carro. Saben ustedes que soy muy clara, muy transparente, intento ser muy honesta y quería comentar que evidentemente no vamos a poner en peligro la supervivencia de todo el sistema porque haya alguien que quiere seguir pensando en su película. A mí me gustaría, Antonio. Si me permitís, aparte de lo que muy bien habéis comentado, tanto Mar como tú, Ofelia, ahora, simplemente hacer una pequeña puntualización, que es, ahora sí que es importante que nos mentalicemos de que estamos hablando de una transformación. Nosotros entendemos una diferencia entre, como hemos visto antes, ¿no?, entre el cambio y la transformación, ¿no? El cambio es algo que viene por siempre por algún agente externo, que de alguna manera nos está obligando a cambiar, mientras que la transformación es algo que parte de dentro hacia afuera. Entonces, las personas que realmente nos concienciemos de que tenemos que trabajar ese cambio desde dentro, es decir, para que cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestro mindset, cambiemos realmente la manera de interactuar y la manera de ver esa nueva realidad, cuando consigamos esa transformación es cuando podemos empezar a sentirnos que estamos preparados para afrontar esta nueva situación. Si pensamos que esto ha sido algo que, por supuesto, ha venido desde fuera, nos ha venido impuesto a todos y que dentro de 4, 2, 3 meses todo va a volver a lo anterior, creo que es engañarnos y creo que va a ser complicado. Entonces, por eso trabajamos la transformación, porque creemos que desde dentro hacia afuera es como se va a conseguir realmente adaptarnos a esta nueva realidad. Podríamos decir entonces que el líder, como líderes, debemos transformarnos para dar ejemplo. Exacto. ¿No? Absolutamente, Carmen. Bajo esa premisa que hemos escuchado antes, que es la humildad de la Qué que bonito, hablabas. qué bonito, Carmen. Fíjate, más que para dar ejemplo, cariño,
perdón, tengo una amistad muy profunda de muchos años con ella, discúlpenme. Más que para dar ejemplo, que ya sabes lo que pienso yo de eso, para inspirar, para inspirar. Este proceso de transformación, que no de cambio, como muy bien han dejado claro mis compañeros, no se puede hacer desde cualquier lugar. No vale cualquier forma de liderazgo. Tiene que ser un liderazgo altamente consciente, pero sobre todo inspirador. Yo no tengo que decirle a nadie en estos momentos, en este cambio de paradigma, lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Se acabó el yo, bienvenido al nosotros. ¿Esto cómo se traduce en el liderazgo? En un liderazgo de empoderamiento, donde cada persona en cada lugar es dueño y además debe de iniciar sus propios cambios, porque si no es agotador y además está restando, ¿verdad?, eficiencia al resto del equipo. ¿Por qué digo esto? Los tiempos de respuesta se han acortado de una manera absolutamente exponencial, ya no matemática, ya no aritmética, exponencial. Por tanto, es una cuestión de fluir. Así que liderazgo inspirador, que no adoctrinador y desde altísima conciencia. Justamente los... Bueno, Salvador nos hace otra... Carmen, Sí. ¿te ¿Estabas permites? hablando, Antonio? No. Estaba hablando yo porque, perdonad, porque justamente hay una pregunta posterior a la de Salvador que casi está respondida por Ofelia, que decía, ¿podría ser más factible que tomen conciencia de cómo son que transformarse? Qué bueno, qué bueno. Sí, pues efectivamente. Casi le hemos Carlos respondido. Gómez nos lo pregunta. Exactamente, ¿no? Si no es desde la conciencia es imposible, es muy difícil que se transformen, ¿no? Y es conciencia de cuál es el impacto, ¿no? Impacto en ellos y impacto en los demás. Es así como conseguimos las transformaciones de las personas cuando trabajamos como coach. Es, oye, con esto que estás haciendo, ¿cómo te sientes? ¿Qué impacto estás teniendo? ¿Es eso lo que quieres realmente? Y desde ahí, sí o no, es como todos decidimos transformarnos. Así que efectivamente es una cosa tras la otra, Carlos. Seguro que Antonio nos quiere decir, porque yo sé algo que está pensando, Antonio, cuando tú haces tus procesos. Efectivamente, lo que creo que es importante es que, y vuelvo otra vez a recalcar la importancia de esa humildad, ¿no?, en el liderazgo, de que seamos suficientemente humildes como líderes para pedir ayuda. Es decir, para que podamos aprovechar a profesionales que realmente nos van a acompañar en ese proceso de transformación. Porque nosotros solos no somos capaces, no vamos a poder hacerlo, porque tenemos en nuestra mente tan grabado el hecho de que actuando de una manera determinada nos ha resultado exitoso, porque estamos donde estamos habiendo hecho todo lo que hemos hecho hasta ahora, que creemos que siguiendo haciendo lo mismo vamos a seguir manteniendo o incluso incrementando ese éxito. Y no va a ser así. O sea, tenemos que empezar a, como os decía antes, sacar ese peso de la mochila, que hay cosas que tenemos que empezar a soltar para realmente poder ir más livianos y poder ir introduciendo nuevas cosas en esa mochila. Y para ese viaje necesitamos siempre alguien que nos acompañe. Por lo tanto, es importante que estemos abiertos a esa posibilidad de acompañamiento para transformarnos internamente y poder luego nosotros trabajar como líderes, como equipos. Eso es lo que quería decir. Qué bonito, Antonio, qué bonito. Simplemente por apostillar una gotina, la brillante pregunta que nos ha hecho Carlos, que yo creo que esto daría, Dios mío, para una hora tranquilamente. No vamos a hacerlo. Una de las cosas que a mí más me han impactado en nuestros procesos de transformación es cuando el CEO de la compañía o el CEO te dice, en esa transformación evidentemente me considero mucho más efectivo, está hablando del ROI, está hablando de los KPIs, pero cuando nos dicen, es que me considero otra persona, yo digo, ¿cómo otra persona? Sí, nos hablan incluso que sus sentimientos e incluso la intensidad de los mismos, no solo un cambio de repertorio de sentimientos, sino la intensidad de esos sentimientos son mucho más profundos. Es decir, solo se ve que hay una transformación cuando, uno, la manera desde donde la miras el mundo, dos, la manera desde la que tú te pones en el mundo y tres, la manera en la que acompañas a los demás es totalmente diferente y encuentras respuestas altamente conscientes a preguntas que antes ni siquiera te hacías. No es tanto
una cuestión de respuestas, sino más una cuestión de hacerte las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Y una última cosa, Carlos, sabiendo a lo que te dedicas. En esa transformación de alta conciencia no podemos olvidar que tenemos que tener una altísima visión estratégica. ¿Para qué? Si nos ponemos a intentar resolver las distintas dimensiones de un problema desde el mismo lugar desde el que sucede el problema, sin al menos estar 2 o 3 peldaños verticales por encima de esa conciencia, lo único que vamos a hacer es lo que yo llamo reorganizar la miseria. Sí, sí, muy procedimentada, con un sistema maravilloso y en línea, pero estás reorganizando la miseria. Si lo que queremos es tener resultados extraordinarios, generar abundancia, abundancia compartida, tenemos que tener un nivel de conciencia, al menos en mi experiencia, 2 o 3 peldaños por encima de donde sucede ese problema. Tan solo quería apostillar esto, que es muy importante, la visión altamente consciente y estratégica de la persona para reinventar la compañía, porque ahora ya no valen esas viejas y manidas políticas, ¿verdad?, de adoctrinamiento, de hacer proyecciones de un plan de un año a otro. No, ahora ya no hay que proyectar nada. Hay que reinventar desde cero, porque las cartas que nos han dado son absolutamente diferentes y las que nos darán el año que viene aún lo serán más. Más preguntas, aunque no estén escritas. Yo quería hacer una pregunta, voy a seguir con las preguntas después, pero mi pregunta es, ¿transformarse por uno mismo o por los demás? Uy, qué bonita. ¿Quién quiere empezar? Qué preciosa, qué buena. Yo simplemente puntualizo muy rápidamente. Yo creo que la transformación tiene que empezar por uno mismo. Si uno no se transforma, es muy difícil que pueda transformar nada. Es como el liderazgo. Si uno no es capaz de liderarse a sí mismo, es difícil que puedas liderar a otras personas. Ese es mi punto de vista, absolutamente rebatible, es como lo veo, ¿no? Mar. Sí, y siguiendo a la de Antonio, para mí no es transformarse a uno mismo, o sea, para uno mismo o para los demás, es transformarse para uno mismo y para los demás. Porque esa motivación de transformación generalmente viene, hay una parte interna, ¿no?, de que queremos cambiar algo en nosotros y sentirnos mejor y hacer cosas distintas, y hay una transformación para los demás. Yo creo que esa motivación viene también del impacto que ejercemos en los demás y en la sociedad, ¿no? Y ese es un impacto más allá de ese propósito inicial que podríamos pensar que tienen las empresas, ¿no? Es un propósito más extenso, es un propósito que tiene que ver con las personas, hoy por hoy también yo creo con el medio ambiente, o sea, tiene que ver con todo el entorno. Y yo creo que eso es lo que va a convencer y lo que convence a la gente para transformarse. O sea, tiene que ser un impacto inmenso, ¿no?, el que vean. Tiene que haber un propósito que sea más allá del propio de la empresa, que tenga realmente impacto. Absolutamente. Yo que juego con un poquito de ventaja, conozco ya hace muchos años y profundamente a Carmen. Carmen, esto es para ti, por supuesto, y para todos. Las personas nutridoras, servidoras que habéis dedicado vuestra vida en nuestra fundación, por ejemplo, es normal, es a la satisfacción de los deberes y los derechos de los demás, es normal que hagas esta pregunta que entiendo perfectamente. Mira, cielo, aunque algunas personas tengamos mucho antes una misión que un trabajo, mejor dicho, un trabajo encardinada a una misión personal muy clara, un día te das cuenta de que, aunque todos tus esfuerzos, tu energía, tu amor, tus recursos estén dedicados al servicio de un bien mucho más importante que el individual y para trabajar para una trascendencia y la mejora, evidentemente, del mundo, de tu microambiente, y te quieres preparar de la mejor forma posible para los demás o transformarte, en ese caso sería para los demás, uno descubre que eso no es posible cuando de una manera haces tu propio insight, tu propio eureka, y te das cuenta de que toda transformación comienza por uno mismo. Es más, nos enseña la sistémica que si quieres cambiar algo, por muy complejo que sea, se debe empezar por nosotros mismos. Por tanto, regálatelo para ti y por ti, que ya nos cuidas todos los días a los demás. Muchas gracias.
Bueno, Salvador también hacía una pregunta antes, respecto a esta pandemia, ¿cuáles serían los 3 grandes aprendizajes a sacar en este confinamiento? ¡Guau, qué buena! ¿Quién empieza? Qué Bueno, buena. cada uno podemos decir los nuestros, ¿no? Porque esto Claro, depende de las Muy bien. personas, seguramente. claro. Empezar. Bien, uno de los mayores aprendizajes que creo que todos hemos tenido en esta pandemia es que la individualidad como tal ha muerto. Es decir, si algo nos ha dejado claro esta pandemia es que, algunos lo tuvimos siempre claro, el ser humano es ser social por naturaleza. Por tanto, solo desde, claro, yo como celta os hablaría del clan, de la tribu, de la importancia de la familia, pero algo mucho más grande. En mi familia, como sabéis, estáis incluidos algunos de vosotros. Ese concepto de comunidad. Por tanto, la interdependencia sería un gran aprendizaje. Solos no vamos a ningún sitio. Si seguimos hablando de esa conciencia, eso implica un grado entre 1 y 2. Esos egos, esas personas todavía afincadas en el yo, tienen los días contados como sociedad y como empresa, evidentemente. Ese es un gran aprendizaje, el paso del yo al nosotros y de la individualidad al reconocimiento de la interdependencia del área social. Otro gran aprendizaje es que somos mucho más fuertes y resilientes de lo que una época de, me permitiría decir, hago, absolutamente soft nos han intentado decir. Todos teníamos grandes derechos a tener una vida absolutamente feliz, casi sin esfuerzo. Pues mire usted, todo lo que realmente merece la pena en esta vida requiere de una ardua planificación, requiere de una sistemática, de una disciplina y somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Yo siempre pienso que nuestros abuelos, los míos desde luego, pasaron sin una guerra, una posguerra importante y que nosotros hemos estado metidos en una casa. Excepto el gran dolor de las personas que han perdido sus seres queridos, los demás, para mí, somos unos privilegiados. Quizá cuando uno viaja mucho y uno conoce comunidades realmente en sistemas donde la supervivencia diaria es un arte, te das cuenta de que en muchos casos somos mucho más fuertes de lo que pensábamos. Y ahora me gustaría escuchar, por supuesto, se me ocurren 1000 más, estas dos son fundamentales, la tecnología sería otra, la reinvención del mundo sería otra, pero quiero escuchar, por supuesto, a mi queridísima Mar y a mi querido Antonio, a ver ellos también, que estoy segura que han tenido grandes aprendizajes. Lo sé porque hablamos casi todos los días. Antonio, Pues yo sí quisiera compartir, he coincidido con algunas de las que ha comentado Ofelia, pero he ido anotando y quitando a las que ya iba diciendo Ofelia y yo sí quiero compartir con vosotros lo que para mí ha sido un gran aprendizaje, ¿no? En esta situación y sigue siéndolo todavía. Uno muy importante, el valorar las pequeñas cosas, ¿no? Que no hemos dado nunca importancia, como pues el dar un paseo, el tomar una cerveza, el ver a los amigos, el abrazarnos, el estar juntos, ¿no? Que parecía que esto no era algo que venía de serie y ahora nos hemos dado cuenta, o particularmente hablo por mí, me he dado cuenta que es algo que estaba ahí y que no le daba ninguna importancia, ¿no? Otra muy importante ha sido la vulnerabilidad, lo vulnerables que somos, ¿no? Que nos creemos súper importantes, tenemos un puesto súper importante y llega un virus y nos hace absolutamente vulnerables. O sea, da igual la posición social, da igual el estatus, da igual todo. Llega un pequeño virus, nos hace poner los pies en el suelo y decir, la vulnerabilidad, ¿no? Y el último punto, la importancia de la conexión, ¿no? Aun estando lejos, el poder estar conectados, ¿no? De todo lo que son videollamadas, teléfono. El ser humano es un ser de conexión, ¿no? Y yo por lo menos lo he vivido en estos 2 meses y medio como tal y lo sigo viviendo, ¿no? Por lo tanto, vulnerabilidad, conexión y valorar más los pequeños detalles. Es lo que yo puedo y quiero compartir con vosotros. Mar. Habéis dicho muchísimas cosas que por supuesto han sido aprendizajes para mí. Y estoy leyendo el chat y Carlos dice también que lo conveniente es que nos veamos de igual a igual.
Pues sí, para mí uno de los aprendizajes, más que uno de los aprendizajes, yo creo que ha sido una de las conciencias, ¿no? De la toma de conciencia clara, es que no es que nos veamos de igual a igual, es que somos todos iguales. Iguales en el sentido de personas, ¿no? Que lo ha apuntado también Antonio en su presentación, y que así nos tenemos que tratar, ¿no? Con las distintas capacidades que tenemos, pero teniendo claro que generalmente nos une un mismo objetivo, y es por eso el que tenemos que colaborar y ir desde allí, ¿no? Y no vamos a hablar de esto en este momento porque no viene al caso, pero ya sabemos cómo está funcionando el mundo. Eso sería para mí uno de los aprendizajes, ¿no? Que sí, que nos tenemos que focalizar en aquellas cosas que tenemos en común y esos objetivos comunes, y dejar las diferencias. Hay otro para mí que ha sido clave, y es que me he dado cuenta, yo soy una persona muy de montaña, me encanta salir a la montaña, al monte, y he salido mucho de por sí en estos 3 últimas semanas porque estoy federada y puedo ir. Y lo que he sido todavía mucho más consciente es de lo que tenemos que cuidar el medio ambiente, y que pienso que para las empresas, además de cuidar a las personas, por supuesto, por encima de todo, el impacto en el entorno medioambiental va a ser importantísimo para seguir adelante, y creo que eso no se debe olvidar. Y luego otra de las cosas que me he dado cuenta es, y viene con estos 3 meses, ha sido la humanización del remoto, del trabajar en remoto, y la humanización de lo digital, ¿no? Al principio, cuando nos han puesto a todos a trabajar en digital, yo mi primera sensación, que estábamos acostumbrados a trabajar mucho en presencial y con equipos, era, ¿cómo vamos a llegar a ellos, ¿no? Esa conexión que teníamos en mirar a los ojos, pues para mí uno de los grandes aprendizajes es que esa humanización y esa conexión en remoto se puede conseguir igual, y a veces mejor, porque, bueno, ahora nos vemos las caras, ¿no? Pero es verdad que algún coaching de equipos que hemos hecho en remoto, bueno, nos comportamos, somos más naturales, ¿no? Casi cuando estamos hablando así, ¿no? Delante de una cámara, que cuando estamos en presencia de todo el mundo, que parece que esa ha sido mi sensación, ¿no? Que guardamos más las composturas. Entonces, nuestra experiencia en el trabajo en remoto ha sido que ha habido una humanización inmensa. También es verdad que estamos en un momento muy sensible, ¿no? Y que desde ahí eso no lo deberíamos permitir, ¿no? Ahora nos estamos metiendo en la casa de nuestros compañeros, de nuestros colaboradores, cosa que antes parece que en la empresa estábamos con nuestra careta, ¿no? Y esto a mí ha sido alucinante. Me ha parecido increíble la conexión que he tenido con las personas con las que he trabajado. Estos serían mis más importantes. Muy bien, bueno, tenemos otra pregunta también de Salvador Molina, y es: en un mundo en transformación, ¿cabe preguntarse si es urgente esperar o es más prudente esperar y ver hacia dónde camina este cambio? ¡Buah! Típica de Salvador, como gran estratega. Vale, empiezo yo, si os parece, con esta. En un mundo en transformación, yo no puedo... Imaginemos que estamos en un tío vivo, ¿verdad? ¿Me subo o espero que pare? ¿Me subo o espero que pare? Bueno, mi experiencia personal, que no es la de mis compis, es que ya no puedo esperar a que pare el tío vivo para subirme. Me subo ahora. ¿Me subo saltando? No. ¿Me subo en la intersección entre el caballito y la taza? No. Voy a ver cuál es la ruta más inteligente para subirme al tío vivo, intentando no romperme los piños en ello. No sé si me explico. Es decir, me subo, por supuesto me transformo, pero hago mi propio plan estratégico de aterrizaje, de aproximación, desde donde yo me encuentro, viendo dónde se encuentra el tío vivo, en qué vuelta se encuentra, y ver el gap entre mi situación y la del tío vivo. Espero haber respondido a nuestro Salvador. Sí, hay otro tema, aparte de lo que muy bien acabas de decir, Ofelia, hay otro punto también importante, y es que no estamos hablando ahora de hacer un pequeño cambio y esperar, estamos hablando de una transformación. Entonces, en toda transformación, lo primero que yo tengo que hacer es ver de todo lo que yo tenía antes, que me sirve, y además de todo lo que estoy aprendiendo en esta nueva situación,
qué es lo que me sirve también, porque ya llevamos 2 meses y medio en la cual estamos empezando a hacer cosas nuevas, ¿no? Mucho teletrabajo, estamos también realizando reuniones virtuales. Es decir, todo esto es un aprendizaje que yo me tengo que plantear desde un punto de vista de transformar ahora para mi organización. Tengo que analizar qué cosas me sirven, qué cosas puedo seguir haciendo. Y desde luego lo que sí yo recomendaría clarísimamente es no quedarse parado, no esperar a ver qué hace el de al lado, sino tomar iniciativa, siempre tomar iniciativa. Y es evidente que la iniciativa, ya lo comentábamos antes con los 6 pilares de la estrategia, la cultura, la estructura, etcétera, tiene que tener conexión. O sea, no puedo simplemente ahora centrarme y decir, bueno, pues voy a dedicar simplemente a la parte de la estructura, voy a hacer que mis empleados vengan 2 días a trabajar y 3 se queden en casa y no hago nada más. No, tengo que trabajar también qué estrategia quiero poner en marcha, qué cultura quiero poner en marcha, qué necesidades tecnológicas tengo, cómo están esas personas para acometer esta transformación. Es decir, es una visión holística de toda la organización, pero siempre aprendiendo de lo que ya estoy haciendo y también sin dejar de utilizar lo que me servía antes, porque aunque estamos hablando de transformación, hay cosas que todavía nos van a servir y que esas son los pilares donde nos vamos a agarrar y sustentar para poder seguir adelante. Son las palancas que nos van a ayudar a seguir hacia adelante. Por lo tanto, no es romperlo todo, sino aprovechar lo que me servía y mucho, mucho aprender de esta situación. Pero yo sigo pensando que es importante, y así se lo transmitimos a las organizaciones, no quedarte parado, seguir avanzando. No sé, Mar, si quieres apuntar algo. Sí, añadiendo a todo lo que habéis dicho, que por supuesto estoy de acuerdo, y esto me parece que una herramienta muy importante es la inteligencia colectiva, ¿vale? Es escuchar a todas las partes que se tienen que unir a ese cambio, porque esta va a ser la forma de que la gente se sienta parte de ese cambio. Si hacemos los cambios sin contar con las personas que están implicadas va a ser difícil, vamos a tener mucha reacción. Y esa transformación, además en el mundo agile que vimos, ya sabéis que es una transformación grande, pero el elefante no nos lo podemos comer de golpe. O sea, esa transformación requerirá que los pasos sean hacia una visión clara y hacia un punto claro, que eso es donde está la pequeña transformación, pero poco a poco, o sea, con una idea muy clara de hacia dónde queremos ir, pero esa transformación va a ser pruebas pequeñas, errores. El tema del agile en estos momentos yo creo que es importantísimo. Entonces, para mí, importantísimo es una visión clara de qué queremos construir, y eso sí que es una gran transformación. Escuchar a todo el mundo, o sea, hacerlo a través de la escucha a todo el mundo para que se sientan comprometidos y pertenecientes. Y eso, y estar muy atento, ¿no?, al impacto que van produciendo esas transformaciones, esas pequeñas transformaciones. Prueba, error, prueba, error. Carmen. Tenemos una última pregunta de Eloisa Quintana. ¿Creéis que la conclusión sería que liderar e inspirar es el valor añadido de una empresa? Me llevo de este confinamiento la cercanía con las personas y, curiosamente, me siento más acompañada que antes. Dios. Bonito. Curioso. Muchísimas gracias, Eloisa. Un besito, Eloisa, desde Castellón, Caro, desde Alicante. Veo muchas personas que nos están siguiendo desde distintos puntos fuera de Madrid. Vamos a ver. No sé si la conclusión, pero desde luego, Eloisa, liderar de una manera consciente y inspiradora es, no sé si el valor añadido, pero desde luego es el inicio de ese camino que va a permitir la transformación. No olvidemos que tanto la aproximación de Mar como el approach de Antonio estaban definiendo precisamente eso. En función de cómo desarrollemos ese liderazgo, vamos a poder luego trabajar o no la transformación respecto a cultura, estructura, procesos, personas, equipos. Por tanto, si primero no lideramos de una manera inspiradora, no vamos a poder diseñar, definir, planificar, para luego gestionar, medir y supervisar todos y cada uno, ahora ya sí hablo de cambios que integran toda esa transformación. Por tanto, sería condición sine qua non y la primera parte para esa transformación. Y me encanta lo que acabas de decir, Eloisa, cuando dices
que justo en este confinamiento tú has sentido más que nunca cercanía con las personas. Felicidades. Yo he tenido también esa grandísima suerte, pero depende también de que antes hayamos construido esos sistemas, como sé que magistralmente los construyes tú. Mar, Antonio. Mar, ¿quieres añadir algo? No, la verdad es que no se me ocurre nada nuevo que decir. Es así como bien lo ha explicado Ofelia. Muchas gracias. Antonio, seguro que quieres... Simplemente puntualizar a lo que muy bien ha explicado Ofelia. No dejemos de lado en absoluto en este momento la conexión. La conexión es absolutamente necesaria. La conexión con las personas con las que estamos, no solamente físicamente cuando podamos estar, sino ahora a nivel virtual, porque la manera en la que estemos tratando a nuestros equipos en este momento virtualmente va a generar confianza o no cuando volvamos. Qué bueno. Qué bueno, Antonio. Permíteme. Escuchen lo que acaba de decir Antonio. Si algo nos ha enseñado a nivel empresarial, ahora estoy hablando, y sobre todo Customer Experience, la parte de marketing y comunicación, si algo nos ha enseñado este post-COVID, esta nueva realidad empresarial, es que o generamos confianza de verdad, y dirán ustedes, pero bueno, la confianza siempre es de verdad. Me estoy refiriendo a que alguien puede ser un maestro en las técnicas de seducción, pero no llevar un valor de servicio implícito. Para mí eso sería un gran manipulador, pero a verlos los hay. Si algo está enseñando esta época es que las relaciones con nuestros stakeholders van a depender de la profundidad de nuestras emociones, la honestidad de las mismas, la transparencia y el cómo estemos intentando dar respuesta a los objetivos y necesidades de todos, no los míos. Dicho de otra forma, y para terminar, no tengamos relaciones, no construyamos ecosistemas solo con intereses, con utilitarismo. No pensemos en tener relaciones instrumentales, porque eso, afortunadamente, tiene los días contados. Si uno ha construido previamente ecosistemas fuertes, con gente buena, honesta, clara, pero también proactiva, resolutiva, que gestiona, que aporta ideas y sabe desarrollar sus propias áreas, no les quepa la menor duda que de esta nos transformamos juntos. Muchísimas gracias por todo su cariño. Bueno, yo quiero comunicaros que Paz Ulloa, por ejemplo, os dice muchísimas gracias, me ha resultado súper motivador, un placer escucharos, así como todos nosotros. Creo que traslado el sentimiento de todos los que esta tarde hemos estado en hora de conectar y conectados con vosotros. Nos habéis hecho pasar este ratito, hasta ahorita 27 minutos. Un placer hablar, Antonio, escucharte. Ofelia, ya sabes, un placer también. Hablaremos después. Y Mar, encantada de conocerte y de haber escuchado y esa motivación que nos has llevado a ese lugar maravilloso. Bueno, yo también, para concluir, yo diría que lo que hay que hacer es pensar, parar, pensar, buscar una estrategia y pensar en las personas y con humildad comunicar y tener esa Quiero decir que es lo que yo personalmente y humildemente he sacado de este ratito que hemos estado juntos. Pues muchas gracias a ti, Carmen. Muchas gracias, Salvador, si sigues ahí, a todo el equipo, a Alison, a Alexia, a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a mis compañeros, Antonio y Mar. Ha sido, como siempre, un placer, una danza con vosotros. Y a todas y a cada una de las personas que nos habéis escuchado, por vuestro cariño, por vuestro interés y por el regalo de vuestras preguntas y de vuestras inquietudes. Un placer, como siempre, compartir con todos vosotros. Mil gracias a todos. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Un millón de gracias. Igual, Cuidaros. un beso. Eso es, cuidaos mucho, claro que sí. Hasta la próxima. Chao. Chao.